Se dice que hubo en una oportunidad un rey en cierto país que quiso en cierto tiempo probar la reacción de las personas. Y para ello mandó colocar una roca en una de las vías principales. Y luego se ubicó muy cerca para observar. Vinieron en primer lugar unos campesinos, vieron la roca, buscaron un atajo, un desvío, y pasaron y dejaron la roca allí. Luego vinieron otras personas, mercaderes y otros más. Y al ver la roca comenzaron a culpar al gobierno, a hacer responsables a otros, echarle la culpa a otros. Otros maldecían. Vieron el atajo y siguieron por allá. Pero enseguida de ellos vino un lugareño que llevaba en su hombro un saco de hortalizas. Al ver la roca se paró, observó y comenzó a intentar moverla. Al rodarla un poco, notó que bajo la roca había unas monedas de oro y una nota que decía: este es el premio para quien se tome la molestia de mover la roca. Moraleja: esquivar los obstáculos o tratar de culpar a otros no nos hace crecer. Las rocas en el camino suelen ser valiosas para mejorar nuestra vida. Santiago, cuando escribe la carta, lo primero que él dice es que cuando estemos en diversas pruebas, haya gozo, haya satisfacción en cada uno de nosotros. Conforme a la palabra de Dios, existen dos tipos de sabiduría: la terrenal, que es la humana, la carnal, el razonamiento humano, que apela a los sentimientos y a las emociones. Insinúa esta sabiduría, insinúa seguir los dictámenes de nuestro corazón. Y cuando el hombre sigue el dictamen del corazón, se engaña. Nuestro corazón es engañoso porque apelamos a lo nuestro, al conocimiento, apelamos a mi sabiduría. Por eso Santiago en el versículo 5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. La otra sabiduría es la emanada de Dios, la cual sabiduría refleja al propio Dios, al propio Ser Supremo, actuando en nuestra vida.
Santiago le dice a los lectores que en los momentos de las pruebas pidan sabiduría a Dios. Para él, esta sabiduría no es el conocimiento intelectual. Recordemos esto. La sabiduría que habla Santiago no es tu conocimiento intelectual. Tú puedes tener muchos libros en tu cabeza, pero en el momento de una prueba, en el momento de una circunstancia, no lo van a ayudar. Ni las especulaciones filosóficas, tampoco se refiere eso a la sabiduría de Santiago. Es una sabiduría práctica. El hombre de la roca llegó, se paró, observó y luego actuó. Esa es la sabiduría que Dios quiere, que en medio de las circunstancias, en medio de la dificultad que cada uno de nosotros estemos pasando, porque las pruebas son diversas. Las pruebas son diversas. No es a cada uno el mismo problema. Cada problema, cada situación, cada circunstancia es sumamente diferente. Puede ser muy parecido mi problema al problema que usted está pasando, pero es diferente. Y hay que tratarlo diferente. Por lo cual, en la sabiduría humana erramos, distorsionamos el verdadero sentido de la realidad y el verdadero sentido de buscarle la solución. De allí la necesidad de buscar, de pedir sabiduría de Dios. La sabiduría de Santiago, su ambiente es las cosas de la vida. ¿Cómo actuar en las cosas de la vida? El tema de hoy se denomina sabiduría en medio de las pruebas. Sabiduría en medio de las pruebas. La idea central de esta sabiduría es saber tomar decisiones sabias en medio de las circunstancias difíciles. Saber tomar decisiones sabias en medio de las circunstancias difíciles. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Que a veces podemos creer que no hay salida para nuestra situación. A pesar de la promesa de Dios, a pesar de la gran promesa de Dios, que dice que Él siempre en cada prueba nos da la salida. Pero cuando nosotros estamos viviendo el problema, estamos viviendo esa situación difícil, esa situación, esa circunstancia difícil de la vida, nuestra mente comienza a distorsionarse y comenzamos a enrollarnos. Alguien dijo, comenzamos a tupirnos. La mente está embotada. En ese momento, la mente está embotada. La expresión embotar, para este caso, la asociamos en lo común con la dificultad de concentración y análisis de la realidad. Muchas son las personas,
Muchas son las personas que cometen actos contra su propia vida porque se embota su mente, se encierran en el problema, no se lo cuentan ni a Dios, no buscan la sabiduría de Dios, y eso lo lleva a atentar hasta con su propia vida. Santiago nos enseña que debemos buscar esa sabiduría divina para poder salir adelante en las diferentes pruebas. ¿Qué nos puede quitar el embotamiento de nuestra mente? Cuando tú tengas la mente tapada, que no encuentras salida a tu problema, ¿qué nos puede ayudar allí? Primero, pensar en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Piensa, la Biblia dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Esto es una realidad. Aunque nosotros pisamos tierra, aún pisamos la tierra, ya estamos sentados espiritualmente con Cristo en los lugares celestiales. Eso nos debe ayudar en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, a reconocer quiénes somos. ¿Quién soy yo? ¿Y cómo puedo salir de esta circunstancia? Tu problema, tu dificultad, no es más grande que la sabiduría de Dios. Otra de las cosas que nos puede ayudar es no pensar como los que no tienen a Cristo. El mundo sin Cristo está perdido. La persona que no ha confesado sus pecados, no se ha arrepentido, no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, está perdido. Y su mente, esa mente sí está embotada totalmente. No tiene salida. Pero tú tienes la bendición de Dios. Otra de las cosas que puede también ayudarnos allí, en medio de la circunstancia, en medio del problema, en medio de esa calamidad que estemos viviendo, es actuar con mucha inteligencia. El apóstol Pedro dijo muy claro: ceñid vuestros lomos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ajuste tu entendimiento a la realidad que tú vives. Ajusta tu entendimiento a la realidad de lo que tú eres. La identidad en Cristo. La identidad en Cristo nos favorece, nos ayuda, nos empuja a salir en cada una de estas situaciones de una manera triunfante y victoriosos. ¿Quién eres tú en Cristo? Eres hijo de Dios. Eres heredero de los cielos. Eres amigo de Cristo. Y muchas cosas más. La Biblia nos enseña que debemos apelar a las cosas del Señor. De aquí el consejo que Santiago nos da. Versículo 5
Libro de Santiago, versículo 5, capítulo 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Todo lo que pidamos a Dios, todo lo que pidamos a Dios, según la voluntad del Padre, nos será dada. Pidamos conforme a la voluntad. Pida sabiduría a Dios. Para pedir esta sabiduría que viene de lo alto, que viene del Padre, debemos reconocer que Él es el origen de la sabiduría. El origen de la sabiduría es Dios, es el Padre. Vamos a buscar algunas citas bíblicas. Éxodo, capítulo 2. Libro de Éxodo, capítulo 2. Dice el 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que le críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Aquí encontramos sabiduría. Vino de lo alto, vino de Dios, porque necesitaba que Moisés fuera el hombre que sacara a Israel de Egipto. Allí hay sabiduría de Dios. Allí Él es el autor de esa sabiduría. También encontramos el 28:3. Dice Éxodo 28:3. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Óigase bien. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Allí encontramos literalmente el autor de la sabiduría. Él derrama el espíritu de sabiduría sobre sus siervos. Él es el origen primordial, el origen esencial de la sabiduría. 31:6. Vamos en orden. Éxodo 31:6. Dice la palabra de Dios, y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Santiago, en su vivencia, en sus consejos, él nos exhorta
a buscar la sabiduría de Dios, a buscar la sabiduría perfecta, la sabiduría que viene de arriba, la sabiduría que es pura, benigna, pacífica. Otros textos, como el libro de Job, también nos habla de la sabiduría. Job capítulo 12. El libro de Job está muy cerca de los Salmos, antes de llegar al libro de los Salmos. Job capítulo 12, versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Dice así: en los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Y si Él detiene las aguas, todo se seca. Y si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Dios es el origen de la sabiduría. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, porque Él nos la va a dar sin echarla en cara. El Señor nos enseña a no confiar en los seres humanos. Jeremías capítulo 17:5 dice, pero yo lo voy a leer en otra versión. Es la Nueva Versión Internacional. Si usted quiere lo puede leer allí, pero escuche lo que dice esta versión. Preste atención a lo que dice la versión. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Hay maldición allí. Malditos los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. No confíes en el hombre, no confíes en tu vecino, no confíes en el ser humano, es decir, no entregues el corazón al ser humano. Entrega el corazón al Señor. Confía en Dios. Él es nuestra luz. Él es nuestro camino. Él es la verdad. Él es el que nos saca a flote de la profundidad en que estemos. Él nos libra del lazo del cazador. Dios puede usar los seres humanos. Dios los usa para apoyarnos, para ayudarnos. Pero no por eso usted debe confiar en esa persona. El corazón debe estar en Dios. El corazón debe estar en Cristo. Pero no pongamos la confianza total en el ser humano. Dios puede usar los hombres como medios para proveer la ayuda o la salida, mas la gloria y el honor siempre será para Él. La Biblia nos presenta un caso. Vamos allá un momentico, no importa que lo vuelva a llevar. Es Génesis número 40. Génesis capítulo 40.
allí se encuentra la historia de un hombre que fue fiel al Señor, pero que confió en un hombre y el hombre lo engañó. El hombre, vamos a leer una partecita allí. El versículo 40, vamos a leer el 14. José estaba preso, estaba privado de libertad. Dios le dio la sabiduría para que interpretara dos sueños, el del copero y el panadero. Y él le interpretó los sueños. Y al copero le dijo: vas a salir libre y vas a ser restituido a su cargo. Pero al panadero le dijo: usted lo van a ahorcar. Usted va a morir. Y le dijo: lo van a ahorcar. A los 3 días. A los 3 días salió el copero y fue restituido al cargo. Pero José, en el versículo 14, 40-14 de Génesis, él le dice al copero: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Como que le pidió el favor. Es como que alguien esté al lado del gobernador, trabajando con el gobernador, y entonces vaya yo y le diga: pues chico, ya que tú estás allí trabajando con él, conseguime un empleíto por ahí, chico, aunque sea barriendo calles. Y ese hombre a mí me va a decir: con gusto, yo voy a hablar con el hombre, yo voy a hablar con el gobernador. Pero cuando se para allí al lado de él, se olvida de mí. Se olvidó. Eso le pasó al copero. El copero salió muy alegre, fue restituido, comenzó a presentarle las copas al rey, pero se olvidó de José. Se olvidó. Dios usó otro medio para poder sacar a José de allí. Pero ¿qué es lo que quiero decir? El copero y el panadero tienen sendos sueños. José le pidió al copero ser restituido al cargo, que tomara en cuenta su persona, su inocencia. José era inocente de estar allí privado de libertad, como hay muchos hoy en día. Hay muchos hoy en día privados de libertad inocentemente. Leí una historia de una joven barinés y hija de una persona bastante conocida. Él es un odontólogo. Y esa muchacha, lamentablemente, se congregó unos días en una iglesia y cayó en una trampa de un falso maestro. Y hoy está pagando 14 años de cárcel. Es fuerte. Y esa muchacha es inocente. El señor, el falso maestro, le dio una cola y ellos iban para Maracay. Y allí se fueron por aquí por Brusual, y el hombre entró a Elorza. Se apartó de ella por 2 horas y media, y cuando regresó dijo: vámonos, vamos, ya estamos listos. Y en el carro, cuando lo revisaron en el alcabala, en el calabozo, le encontraron droga. Y hoy está
privada de libertad. Hoy está privada de libertad, inocentemente. Bueno, José era inocente. José estuvo inocentemente allí. Y él le pide esa oportunidad al copero que lo ayude a salir adelante. Pero lo que dice Jeremías, no debemos confiar en el ser humano porque el corazón del hombre es engañoso. También al pedir la sabiduría de Dios, Dios no le va a negar esa petición. Pida, dice Santiago, pida sabiduría a Dios, que Él no se la va a negar. Él no la va a entregar. El ser humano tiene muchas formas de dar. Dios tiene una sola forma de dar. Nosotros tenemos, el ser humano tiene muchas formas de dar. Una de ellas es por compromiso moral. Estoy obligado moralmente a darle a alguien. Recuerden lo que dice 2 Corintios, cuando dice que no des con tristeza ni por necesidad. Esa necesidad implica obligación. Implica verse en un deber, en una obligación de poder dar. Hay un adagio que dice que es mejor deber favores que deber dinero. Yo no sé si usted ya lo sabía. Si no lo sabía, lo estaba aprendiendo hoy. Pero eso dice el refrán. Eso dice el adagio. Esto es lo que pasa cuando hay un compromiso moral. Entonces yo estoy dando, es por ese compromiso. Estoy dando por esa obligación que tengo. Pero no estoy dando de corazón. Y Dios quiere eso. Que demos con alegría de corazón. Otra forma de dar es por interés. Seres humanos dando por interés. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es obtener beneficios. Obtener beneficios. Esto se ve mucho en la administración pública. Esto se ve muchísimo en la administración pública. Y una persona dijo en una oportunidad, eso lo dijo hace unos 35 años, dijo así: manos que dan, recibir quieren. En la administración pública se ve mucho la concusión y se ve el soborno. Y esto implica eso. El soborno. El soborno no es el que recibe, el soborno es el que da. Yo le voy a dar $1,000 para que me deje pasar esta mercancía. Es el dueño de la mercancía el que está sobornando. No es el empleado público o el funcionario el que soborna. Soborna quien entrega el dinero, quien pide el favor. Ese es el que soborna. No es el que recibe. Por eso se ve mucho en la administración pública. Cuando hablo de concusión, ese sí es el que le pone valor. El funcionario que le pone valor a algo exige una cantidad de dinero por salvarle su mercancía. Ese sí, eso es concusión. Estoy exigiendo, estoy pidiendo, estoy colocando una cantidad.
Pero el que entrega y le pide el favor, ese es el que soborna. Otra manera que también el ser humano tiene de dar es para mostrar superioridad. Hay personas, porque tienen dinero, entonces dan y dan para hacerse ilustres, para darse a conocer, pero esa no es la forma de Dios, el dar. También hay otro que da y luego le saca en cara. Eso se llama, esta expresión, sacar en cara, significa reprender o reprochar. Y mire lo que dice Santiago. Vamos a Santiago rápidamente. Vamos a Santiago nuevamente. Capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reprochar, sin echarle en cara. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios es clara? ¿Cómo la palabra de Dios es firme? Dios no nos echa nada en cara. Y eso que merecemos que Él nos reproche, porque nuestra conducta, nuestro comportamiento no ha sido el totalmente real y que Dios exige. Dios exige un comportamiento tuyo mejor que el que tienes hoy. Alguien dijo, yo necesito ser hoy mejor que ayer, pero mañana debo ser mejor que hoy. Mañana debo ser mejor que hoy. La santidad debe ir en progreso. La santidad del ser humano debe ir en progreso. Por eso se le llama santidad progresiva, no estática. Lo estático es lo que se queda allí. Lo dinámico va en progreso. Nuestra vida debe progresar, nuestra santidad debe progresar. Y la otra forma que el ser humano da es la exigida por Dios. La exigida por Dios. Según los Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Esa es la manera en que nosotros debemos dar. Y esa es la única forma que Dios conoce para dar. Dios no tiene más formas de dar. Él da única y exclusivamente con amor. Repito, Él da solamente por amor y con amor. También en esta manera de pedir sabiduría a Dios, Dios nos concede las peticiones si las hacemos conforme a su voluntad. Un poquito más adelante de Santiago encontramos a Primera de Juan. Acompáñenme allí. Primera de Juan. Capítulo 5 y versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él escucha nuestra oración. Pero cuando la pedimos conforme a la voluntad de Dios, cuando la pedimos a manera personal, en lo humano, en la carne, cuando oramos en la carne, Dios no escucha la oración. ¿Y por qué? Porque el mundo
las personas que no tienen a Cristo, muchos de ellos hacen largas oraciones o largas repeticiones, pero Dios no las escucha. ¿Y quieres saber la verdad? Vamos a Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. Juan 9, 31. Dios no oye la oración al que practica el pecado. Dios no le oye la oración al que practica el pecado. Versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese le oye. Dios no escucha al que vive en el pecado. Yo no sé, hay personas que nos dicen, no, yo le pido a Dios. Yo ya le pedí a Dios o le voy a pedir a Dios. Y le dice, ay, Dios, ayúdame. Eso no es orar. Eso no es orar. A Dios se le pide en oración. A Dios hay que ir en oración, a solas con Él, y pedirle allí, a solas con Él, con un corazón abierto, con una mente clara, pedirle a Él la salida de nuestro problema. Pero no como lo hace el mundo, que le dice, no, yo ya le pedí a Dios. No, Dios no le escucha la oración. Porque hay una barrera, y la barrera es el pecado. Si usted hoy no se ha arrepentido de sus pecados, no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, usted, por más que ore, por más que hable, Dios no le va a escuchar sus oraciones. Dios no se las escucha. Porque aquí nos da la razón. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, ese es el primer elemento. Para que Dios escuche nuestra oración, usted debe ser temeroso o temerosa de Dios. Usted debe reconocer que Dios está aquí, que vas a la calle y Dios está al lado tuyo, que vas a tu casa y el Señor está contigo, que vas al supermercado y el Señor está allí, que los ojos de Dios están sobre todos sus caminos, que los ojos de Dios están escudriñando tu mente y tu corazón. Eso es tener temor de Dios. El temor de Dios no es miedo. El temor de Dios es respeto al señorío de Él sobre nosotros. Y si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese es el segundo elemento para que Dios escuche la oración. Ser temeroso de Dios, ser arrepentido de corazón, tener a Cristo en nuestra vida, morar el Espíritu Santo en nuestro corazón y pedir conforme a la voluntad de Dios. No declaramos, nosotros no declaramos riqueza, declaramos esto, no, lo hacemos a la voluntad de Dios. Lo que Él quiera darme, lo que Él quiera proveerme. Voy a compartir la sabiduría de Dios que nos da en el Primera de Reyes, capítulo 7. Voy a compartir esto
porque es muy importante. Primera de Reyes. Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 3. Los versículos 7, 3, 7. Salomón, hijo de David, fue el que sucedió en el trono a su padre. Pero él era joven, él era muy joven. Escuche lo que dice. Versículo 3:7, versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Salomón ya tenía su edad, pero era joven y no tenía experiencia en gobernar. Y él le dijo claro al Señor: dame sabiduría para poder saber entrar y salir. Dame sabiduría para poder gobernar. Eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor: sabiduría. Cuando vas a montar un negocio, pida sabiduría. Cuando vas a comprar, qué sé yo, pida sabiduría. Dios te va a ayudar en esa circunstancia. Cuando estemos en medio de las circunstancias difíciles, pidamos sabiduría, porque Dios nos la da abundantemente y sin reproche. Este es Salomón. Ustedes recuerdan la historia. Se le presentaron dos rameras. A una se le murió el niño, la otra tomó el otro. Y él mandó pedir una espada para que partiesen el niño por la mitad. La intención de él quizás no era esa, pero la sabiduría de Dios hizo que la reacción de las mujeres fuera sacara a la verdad, sacara a flote lo que allí estaba sucediendo. Entonces, es necesario que aprendamos también a aprender a pedir esa sabiduría. Vamos al Salmo 66, 18 y con eso estamos finalizando. Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. Esa palabra iniquidad significa maldad, significa injusticia, significa pecado. Si en mi corazón hubiese yo mirado la injusticia, el pecado, la maldad, el Señor no me habría escuchado. Repito, quien no sea temeroso de Dios, quien no se haya arrepentido de sus pecados y no pida conforme a la voluntad del Padre, no va a obtener nada. Padre amado, en esta mañana te doy gracias por esta exposición de la palabra. Te doy gracias por la dirección del Espíritu Santo. Te doy gracias también por el redarguir que ha hecho en los corazones, por la enseñanza que has dado, por las correcciones que ha hecho también en cada corazón y por la instrucción
para las buenas obras. Muchas gracias, Padre Santo, porque podemos confiar en ti, que eres sincero, eres puro, eres honesto. En ti está, Señor, toda la claridad. Por eso, gracias. Gracias por este consejo dado a Santiago para que Él nos lo diese a nosotros. Y hoy podamos, Señor, buscar la sabiduría mediante el consejo tuyo. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén.